Entonces, la evidencia internacional apunta a currículum por competencia y a flexibilización. Entonces, la lógica fue, si queremos en Chile, pensando, en Chile, queremos de alguna manera equiparar lo que sucede con el técnico profesional y apuntar a una equidad, a oportunidades para esa diferenciación, tenemos que generar un núcleo común. Y vamos desde 1998 con este currículum en tercero y cuarto medio. Y eso lo hemos visto, no ha sido exitoso. Entonces, una de las llamadas claves y reacciones frente a esto fue buscar eliminar la rigidez, eliminar la fragmentación. Teníamos claro que el estudiante tenía, a veces nos decían no solo 14 asignaturas, 17 llegaba a tener cuando le ponían preuniversitario. Por lo tanto, tenía saturada su semana, que hemos tenido poca información. Y yo quiero en esto decir que esto, lo que sucedió, se generó por una filtración anticipada, también lo quiero decir, es decir, a la posibilidad de plantear bien esto, le faltó, diría yo, en términos de tiempo, un mes al menos. Es decir, hubo una filtración que no permitió que tuviéramos, por lo bajo, porque me preguntaba aquí Juan Pablo, el documento de las bases curriculares públicos. Y ese ha sido un tremendo problema. ¿Por qué no estaba público? Porque en el momento que se filtró, no estaba 100% aprobado y no se había cerrado la pasada por el Consejo Nacional de Educación, primer problema. Y después, segundo problema, cuando se genera un documento como este nivel, que define el aprendizaje de todos los estudiantes del país, pasa a constituir un decreto supremo, que debe pasar por presidencia. Y bueno, ese proceso todavía no se cierra. Por ley, el currículum solo se puede desarrollar para un 70% del tiempo. Es decir, tenemos que dejar 6 horas de libre disposición mínimas para que un establecimiento pueda hacer su proyecto y desarrollar su proyecto como quiera. No tiene que rendirle cuenta a nadie por esas 6 horas. Bueno, este nuevo currículum entonces, vamos ahora a salir de los antecedentes y del proceso, apunta a darle libertad de elección a los estudiantes y con esto se cree que podríamos mejorar el compromiso. Tenemos claro el diagnóstico, los estudiantes no están contentos, no quieren aprender porque están desmotivados y creemos que esto podría ser un aporte. Entonces, hay claves de este currículum: mayor electividad y profundización, mayor equidad con lo que estábamos hablando de TP, formación integral, apunta a la formación integral y un foco en estas primeras asignaturas del núcleo hacia la formación ciudadana. 4 conceptos claves que están en la estructura de este currículum, que están en un marco de las habilidades del siglo XXI, en donde hay un referente que es el ACT21, que es hoy día un grupo de, entre comillas, de países que están reclutados por una fundación hoy día de alta relevancia, que lo que está haciendo es sacar un denominador común respecto a cuáles serían los marcos que hoy existen para la habilidad del siglo XXI, que es un tema que está bastante ya de moda, porque digamos lo pasado ya es la moda, porque llevamos mucho tiempo hablando de la habilidad del siglo XXI, pero justamente tomamos ese marco y se tomó este marco porque se plantea la importancia de entregarle habilidades para el trabajo o futuras capacidades de estudio y laborales. Entonces, en este marco aparecen las dimensiones del trabajo, del pensar, del hacer y de la alfabetización digital como un tema relevante hoy día a considerar. Los objetivos de aprendizaje se fueron modificando en el transcurso de esta elaboración, son menos objetivos y apuntan a la profundidad. Lo interdisciplinario pasa a ser un concepto transversal en todo el currículum, hay un llamado, si bien no es obligatorio, como fue en su primer momento, en trabajar en proyectos, pero sí es muy interesante la posibilidad de generar cruces interdisciplinarios y utilizando esta metodología de proyecto o de resolución de problemas. Tenemos, y una de las exigencias es poner pocas asignaturas en el núcleo obligatorio, porque queremos mucha electividad. Y por lo tanto, lo que se vio en otros países que podía ser alrededor entre 3 y 5 una buena opción. Hoy día, técnico profesional tiene 4. No tiene ciencia, en este caso no tiene filosofía, no tiene educación ciudadana. Hoy solo tiene lenguaje, matemáticas, técnico profesional y historia. Tiene eso solamente. Entonces, cuando uno piensa en 5 asignaturas como núcleo común, yo les planteo el desafío a ustedes. Tenemos 3 diferenciados y tenemos que escoger, que a cada uno les pido que haga el ejercicio, entre todas las asignaturas que están alrededor.
¿Qué pondría en las 5 cajas? Tenemos una que es obligatoria, educación ciudadana, por ley, no hay otra opción. Educación ciudadana a nivel escolar, recuerden, es parte de la asignatura de historia, se llama Historia, Geografía y Ciencias Sociales, que considera cívica, considera geografía, economía, en todo el ámbito de las ciencias sociales. Pero más aún, cuando uno tiene que tomar esa decisión, empieza el pensamiento y lo complejo. Entonces, ¿qué hacemos con filosofía? En Chile, filosofía, un alumno lo tiene solo en tercero y cuarto medio. Si no iba aquí, ¿qué pasaba? Después, uno recorre y piensa, los técnicos profesionales, y ustedes estarán de acuerdo, lo primero que dicen, no me bajen las horas de lenguaje, no me bajen las horas de matemáticas, porque aún en Chile tenemos grandes problemas en lenguaje y grandes problemas en matemáticas. Particularmente lo menciono a ellos porque fueron muy categóricos en la consulta. Por favor, no nos bajen las 3 horas. Necesitamos esas 3 horas. Entonces, tenemos habilidades básicas, lenguaje y matemáticas. Y después aparecen las habilidades del siglo XXI. ¿Qué hacemos sin el inglés? No, es que yo lo sacaría. ¿Cuánto sacarían el inglés de aquí? ¿Puede ser? ¿Por qué no? Bueno, puede ser. No sacaríamos el inglés, sacaríamos el inglés. Entonces empieza el pensamiento respecto a ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y finalmente uno dice, bueno, ¿qué pasa con la ciencia? Tenemos humanismo, el balance, tenemos filosofía, tenemos educación ciudadana, tenemos lengua y literatura, tenemos matemática, tenemos inglés. Entonces, bueno, en esta decisión es que se pensó que este núcleo común apuntara a un pensamiento crítico, creativo, habilidades comunicativas e incorporar un pensamiento científico que pareció relevante. Hoy hay evidencia desde la empleabilidad que el pensamiento científico es un aporte y uno a la hora de hacer currículum tiene que leer lo que sucede en la sociedad y tiene que recoger las evidencias que van indicando hacia dónde va a tener más éxito ese estudiante que egresa, qué capacidades requiere. Y en ese sentido es que quedaron estas asignaturas. Lengua y literatura, matemática, filosofía, ciencias, inglés y educación ciudadana. Siempre con un concepto y un enfoque hacia la formación de un ciudadano. Se sumó a este paquete obligatorio una electividad general para todas las diferenciaciones. Y se sumó una profundización que ya no era 3 horas, sino que le queríamos dar la oportunidad al estudiante de tener 6 horas por asignatura, que pensamos que puede hacer la diferencia. Y para eso se armaron 3 paquetes que los vamos a mostrar. Es decir, ¿de qué se compone este nuevo currículum? Tiene un plan común, que es de formación general, con núcleos obligatorios, que es lo que acabamos de ver. Un plan común electivo, en el cual tenemos que detenernos después a conversar, porque en este plan electivo surge frente a la obligatoriedad de tener religión en los establecimientos, es decir, hoy religión por el decreto 924 es obligatorio en todos los establecimientos de Chile. Sí tenemos un problema en este ciclo particular de cómo estamos de alguna manera atrayendo a las familias para tener religión. Tenemos un dato, ese dato lo levantó el Ministerio con la Universidad Católica de Valparaíso y el dato que nos muestra es bastante triste porque el dato que tenemos es que un 95% aproximado de los estudiantes de tercer y cuarto medio no estarían optando por religión. Entonces, eso hoy día es una cosa bastante triste, que naturalmente yo entiendo que están las religiones, y lo hemos conversado, muy preocupadas y ocupadas, que eso es lo positivo, pero frente a eso, el Ministerio, esos estudiantes están fuera de la sala de clase, un 50% dentro de la sala de clase, y por tanto se ofreció una alternativa. Y este plan común electivo, el 2, el que aparece en verde o verde, ¿sí? Se está ofreciendo si es que el estudiante no estuviese en religión, es decir, el segundo rectángulo es religión
y se entrega tal cual, con la misma disposición de obligatoriedad, pero si el estudiante no opta por religión, tendría la opción de tener una asignatura más. Existe el tiempo libre de disposición en el naranjo, que también yo diría que eso ha sido un descubrimiento, porque nosotros normalmente lo que vemos son los horarios, o los horarios de nuestros hijos o nuestros horarios, pero nunca nos hemos preguntado qué horas de las que yo recibo del horario de mi hijo son obligatorias, son de libre disposición. Esa es como una nomenclatura propia de los establecimientos, pues les digo que existen. Y es así como en el tiempo de libre disposición, por ejemplo, hoy día, técnico profesional que no tiene educación física obligatoria, no lo ha tenido nunca obligatorio, casi el 70% de los establecimientos sí tienen en la libre disposición, porque un director, que tampoco pensamos en eso, que piensa, que es inteligente y que sabe lo que necesitan sus estudiantes, opta por darle en esas horas lo que necesita. También hay un tema. Y finalmente la formación electiva. Entonces vuelvo a la formación, la asignatura del plan común electivo religión, como alternativa para ese estudiante que no opta por religión, porque la familia no toma la decisión de optar por religión, se le van a ofrecer educación física, arte, historia y geografía. No lenguaje, no matemática, no lenguaje. Porque sabemos que la PSU nos determina hacia allá y los estudios que hay de las horas de libre disposición indican que la totalidad, que el 80% aproximado de los establecimientos da y redunda en dar PSU, matemática y lenguaje. Entonces se dirigió a la opción para que ese estudiante tuviera alternativas variadas y distintas. Y finalmente, voy a pasar al final, el diferenciado. El diferenciado en este minuto son 27. Hoy día en la columna de ayer fue todo un tema el 27, pero en realidad podría ser 30, podría ser 40, podríamos cualquier número. Da lo mismo el 27, ¿verdad? Risa el 27, pero en el fondo son una amplia variedad de asignaturas, de tal manera que el establecimiento pueda ofrecer una variedad. ¿Qué se le exige al director o al que genere el plan? Que sí escoja de 2 áreas al menos, para que entregue una amplia variedad y no se concentre solamente en un área. Porque ¿cuáles serían los 3 elementos, si alguien quisiera hacer un plan propio, que tendría que considerar, los 3 principios para generar este plan? Yo diría que el primer principio es la electividad. Un estudiante debe poder elegir, que es lo que no le sucede hoy. Y lo que se pretende y lo que se explicita aquí es que un establecimiento debiese ofrecer 6 para que el estudiante escoja 3. Es decir, son 3 asignaturas de 6 horas que cumplen un total de 18 horas, que son las que tenemos para la profundización, pero que esas asignaturas las elija de 6. Y ese es el planteamiento. Ahora, podría elegir cualquiera en tercero y cualquiera en cuarto. No hay canales. No existe canal humanista, canal científico. Podría perfectamente tomar pensamiento computacional y programación, y interpretación y creación en danza, ofrecer ese establecimiento, y ciencias del ejercicio físico y deportivo. Podría. Lo que interesa es la experiencia de profundización. Y detrás de eso, el adquirir capacidades de distinto tipo. Entonces, también para que esto se logre, y en parte porque pareció interesante, en estas 18 horas se permite y se construyó esto pensando en que el alumno de tercero y cuarto medio pudieran estar en un mismo nivel, en un mismo curso. Es decir, no haber distinción en las 18 horas entre estos estudiantes. ¿Eso qué es lo que permite? Que es el gran problema que tenemos. Un 50% de los establecimientos del país tienen un solo curso. Cuando uno tiene un solo curso tercero medio, la probabilidad de dar electivo es nula. Es nula. Voy a poder ofrecer los 3, se me convierten, dependiendo del número de alumnos que tengo, en cursos pequeños, lo que es muy favorable. De hecho, nosotros estamos definitivamente argumentando muy a favor de achicar los cursos. Creemos que eso puede ser una solución, tener grupos más pequeños. Eso podría ser un valor. Uno de los impedimentos graves para que el currículum se desarrolle como se piensa tiene que ver con la dirección de la PSU. Y si nosotros tenemos esta cantidad de electivos, entonces ¿cómo se hace y se resuelve una prueba específica?
¿Prueba específica de qué? ¿Cuándo se toma la PSU? Y bueno, naturalmente, ¿qué nos imaginábamos nosotros? En parte importante, nos imaginábamos que esta prueba piloto que está haciendo la Leonor Vara, que está trabajando fuertemente en un prepiloto, que es una prueba hasta segundo medio, bueno, se toma una prueba hasta segundo medio. Puede ser perfectamente una prueba hasta segundo medio, que se tome en la mitad de tercero, no importa. Y que después de eso pudieran dar algunas pruebas y que lográramos como país desarrollar, porque desarrollar cada prueba es una enormidad en términos de recursos, pero si lográramos hacer una propuesta para que estos estudiantes pudieran dar algunas pruebas variadas, quiero decir, hacia el arte, hacia la educación física, variada, pero que eso pudiera darle algún tipo de puntaje. O que la universidad, como dijo Jara en ese minuto, yo estoy mirando las especialidades y las profundizaciones, porque si a lo mejor me entusiasma alguna, podría yo gatillar algún mecanismo para darle algún tiraje hacia mi universidad y darle algún valor a esa especialidad y no pensar que todo se cierra y que el estudiante solo va a hacer lo que la PSU indica. Bueno, la orientación no está, pero fuertemente estamos levantando la experiencia internacional. Lo que indica es que hay orientación, tutoría o consejería. Esa es la clave. Y eso significa invertir. Y vamos a trabajar ahora en los servicios locales, que son redes de establecimiento, redes con sostenedores que nos van a permitir probar, a lo mejor, instalar equipos de orientación y equipos de profesores competentes para poder guiar a estos estudiantes en forma más personalizada. Estamos haciendo una simulación exhaustiva colegio por colegio. Naturalmente hay falta de profesores de filosofía en forma importante, porque hoy día van a tener que tomar todo el área técnico profesional, así que ahí es un desafío enorme como país. Tenemos bastantes profesores de historia, bastantes profesores de matemáticas, en ciencia escasos. Por lo tanto, tenemos que empezar a generar muchísimos profesores. Estamos afinando el número, pero que se requieren cerca de 2.000, o sea, bastantes profesores para poder echar a andar esto. Ahora, en términos de recursos de los establecimientos, lo que yo digo, la opción, por un lado el país jamás ha invertido en electividad. Hasta el momento, la inversión llega a pasar presupuesto para 42 horas. Vamos a entrar en un proceso, nosotros vamos a entrar a IPRES, a presupuesto ahora, con un proyecto para tener una ganancia en recursos para electividad. Un primer paso. Creemos que es sumamente relevante resolver este ciclo con electividad y achicando cursos. De verdad creemos que es parte importante del problema. Ahora, hoy día el hecho de juntar el tercero y cuarto medio tiene un doble objetivo. Por un lado, una motivación que creemos que puede generar un entusiasmo en un estudiante de tercero, uno de cuarto en un mismo nivel, y creemos que eso nos apoyaría sin recursos para que al menos el establecimiento que tiene un curso, que es la peor situación, la más vulnerable, pudiera dar algo de electividad si lo orientamos, porque ahí está el punto. También hay que ayudar con orientación. Yo diría que aquí vamos a apostar a una reconversión fuerte. Es decir, creemos que hay puntos que no maneja. Por ejemplo, educación ciudadana, que muchos de los profesores de historia, lo primero que partieron es pensando en que podría ser algo ajeno a ellos. Nosotros hemos revisado las mallas de todos los profesionales de la formación y están todos los contenidos, salvo, les diría, ética política. Es el único que no vimos en las mallas, pero es una posibilidad y la llamamos actualización de un profesor que ya tiene todos los conocimientos interdisciplinarios. Entonces pasa lo mismo en ciencia. Yo soy profesora de ciencia y yo estoy segura que si finalmente me pongo a estudiar, podría, en el caso de ciencia, dar biología de los ecosistemas, celular y molecular y ciencias de la salud. Yo creo que yo podría, si realmente estudio, dar esos tres. Probablemente nunca pude hacer física bien, claramente, porque los físicos siempre consideran que los biólogos hacemos mal la física y enseñamos mal la física, pero quiero decir que es algo que no es ajeno. Sí, por ejemplo, pensamiento computacional es algo con que nos encontramos que el matemático no se siente cómodo. Es más, el equipo de matemática tuvo harto bullying de los matemáticos porque habían puesto pensamiento computacional. Lo consideran que no es parte de la matemática pura, muy aplicada. Entonces, en ese caso, estamos con el CPIP, rápidamente armamos un curso el año pasado y vamos a estar con el curso ahora a final de año en ese caso. Geometría 3D, por ejemplo. Probablemente un profesor sí
sabe mucho de geometría, pero dedicar 6 horas a geometría 3D va a ser un escenario interesante. Creemos que también va a ser gradual. Los cambios no son de un minuto para otro. El próximo año va a partir solo con tercero medio. Pensamos que el tercero medio va a ser una cosa muy gradual, probablemente más cercano a lo que tiene hoy, y va a tratar de asumir algo de esto, y el 2021 ya estaríamos en condiciones con el cuarto medio y con el desafío de entregar un temario PSU ahora en diciembre. Convenimos con el DENRE tratar de establecer un marco de tranquilidad, mostrando al menos lo que viene estos 2 años, y en paralelo generar el gran movimiento que requerimos para que esto funcione. Esa singularidad no es una cosa que se toque para nada. Aquí el que es especial singularidad es un colegio top que tiene que tener todas las facilidades, y yo pienso que, ¿verdad? Lo que han sentido los directores es que aquí hay libertad. Hay libertad en 18 horas, hay libertad en las horas de libre disposición, que se aumentaron de 6 a 8. Es decir, un colegio tiene 8 horas libres para proyectar lo que quiera. Y en el caso de los planes y programas estamos preocupados porque de verdad son los oficiales mínimos. Nosotros pensábamos que cerca de un 10% y hemos hecho un levantamiento de información y nos llegamos al 1% de los colegios en Chile que tienen programas propios. Y ahí hay un gran problema al interior del ministerio, que lograr pasar por la oficialidad y lograr que sean oficiales es un trámite impresionante, depende de cada una de la seremía. Entonces eso hay que arreglarlo, pero independiente de eso, nada va a ser obligatoriamente. La superintendencia tiene sumamente claro, no tiene que meterse en este tema, y que hay una gradualidad de aplicación. O sea, va a haber que poco a poco ir generando nuevos programas propios. Y yo los llamo así programas propios. O sea, de verdad deberíamos tener muchos programas propios. Ustedes saben que hay un artículo en la ley, el artículo 33, que potencia armar un banco de programas, que es súper interesante, porque podríamos poner a disposición de los establecimientos no solamente el programa que hace el ministerio, que es una forma de ver las cosas. Podríamos poner todos los programas de los colegios exitosos de Chile, pero casi no existen colegios que tengan programas propios oficiales. Y hoy día vamos a ir, y no sé, vamos a probablemente mandarles cartas, y estamos en ese proceso llamando y escribiéndole a todos los colegios que sí tienen para que nos compartan su programa. Nosotros vamos a trabajar con el centro de perfeccionamiento, eso es lo propio del ministerio. El centro de perfeccionamiento tiene el deber de acompañar esta propuesta con cursos, eso es lo primero. Vamos a ofrecer 10 cursos al año. Y lo segundo es que vamos a iniciar un camino de establecer convenios con las universidades. Nos interesa profundamente trabajar con las universidades para justamente poder generar lo que se requiere. Creemos que estamos aprovechando en 2 ámbitos ahí, justamente en mover un poco lo que tendríamos que mover, que es generar la motivación para que las mallas se miren la malla escolar y noten las capacidades de los profesores. Entonces vamos a entrar en un proceso ahora de trabajo bien fuerte en ese sentido. A ver, a mí me tocó participar, entonces, en mi experiencia, a mí me tocó participar en todo el desarrollo del currículo del primero a sexto básico, y dejamos grandes líneas, yo diría que casi completo, gran parte séptimo a segundo medio, no de historia porque se cerró en la administración anterior, pero sí de otras asignaturas. Por lo tanto, todo el proceso de pensamiento de cómo distribuir lo que estaba entre tercero y cuarto, y eso se distribuía desde séptimo a segundo medio, porque aquí se ha dicho que 100% está en segundo medio. No así, hay distribuciones también en los cursos anteriores. Eso es una realidad. Tanto es así que mi gran angustia fue entrar en 2018, el año pasado, y saber que este currículum debiera haber sido aprobado este año, debiera haberse echado a andar. Es decir, hubo un retraso en el desarrollo de esto, y que no se ha dicho porque, bueno, uno es cautelosa y trata de tirar las cosas de a una. Pero aquí ha habido un retraso. Y por tanto, los estudiantes de hoy, los que tienen hijos aquí, de tercero medio, esos hijos, sobrinos, lo que sea, están estudiando en historia, en matemática y en ciencia un 50% de lo que ya aprendieron el año anterior, repetido. Es decir,
Hay un estudiante que debiera haber continuado de segundo medio al tercero que no pudo hacerlo, tuvo que retroceder al currículum antiguo. Y retroceder al currículum antiguo le significaba repetir conocimiento. Bueno, eso es parte de lo que nos inquieta hoy para pensar en no postergar, porque habría otra generación que le quedaría así. Ahora, tú me dices, ¿verdaderamente hay vacío? Yo por lo menos te podría decir que se recogió todo. Ojalá, espero que mañana esté filmado para que tú lo puedas ver con tus propios ojos, porque hasta que no lo veas no lo vas a poder confirmar, pero te lo digo y espero que me creas. Sí está de séptimo a segundo medio todo lo que tenía que estar. También te quiero decir, y quiero ser súper transparente, que el currículum hoy tiene una mirada distinta. No lo digo por los historiadores, le digo porque hay tal la cantidad de información que tenemos que pensar en cómo nos vamos a los núcleos esenciales y a los conocimientos esenciales. Entonces yo te voy a comentar que con la asignatura que más nos costó reducir los contenidos fue con historia, porque el historiador está pegado a la historia natural, pero a la cronología también. Y hoy día afuera lo que uno ve es que hoy día se estudian fenómenos, procesos. Por ejemplo, nos encontramos continuamente en textos extranjeros que tienen una mirada a la historia, pero analizan la historia tomando el punto de las revoluciones, por ejemplo, y traspasan la historia cronológica y la ven a partir de grandes temáticas o de grandes habilidades, por ejemplo. Entonces, yo creo que también tenemos que pensar, y ustedes las invito que están ahí, que van a ser parte de esto, a cómo podemos desarrollar esa historia desde esa perspectiva, que es sumamente interesante. Entonces, lo primero, contestarte, vacío, desde mi perspectiva, me gustaría que tú lo confirmes, no hay. Y no solamente ese tratamiento se hizo historia, pero también ese sentido a nosotros, no. Ese tratamiento se hizo ciencia, se adelantó sistema nervioso, como les dije, evolución y genética, estaba todo en tercero medio, entre tercero y cuarto. Se adelantó entre séptimo y segundo medio también ahí. Y se adelantó un 40% de matemáticas que se consideraban que eran habilidades que un alumno de segundo medio tenía que tener. También se adelantó entre séptimo y segundo medio. Entonces, ese tratamiento no solamente fue para la historia, ¿ya? Por eso te digo que eso que han caricaturizado, hay 100 objetivos en historia, no vamos a alcanzar. A ver, ¿historia está apretado? Sí. Si tuviéramos que hacerlo de nuevo, probablemente tú y yo creo que les apretamos algo más. Pero está. Eso que te quiero decir. Ahora, lo segundo, la PSU, mira, no es mi competencia 100%, nosotros vamos a trabajar con una unidad de currículum, con el DENRE, entonces no puedo yo con responsabilidad decirte qué pasa. Es un prepiloto, esto le queda mucho camino, o sea, de aquí a que sea real lo que tuviste, es un tema. Y yo creo que le queda mucho camino por pensar de no dejar esa prueba de historia. Es probable que pueda aparecer, pero yo aquí estoy planteando otra cosa también. ¿Necesitamos la prueba de historia y ciencia? No lo sé. O sea, abrámonos a pensar cómo generamos una prueba que a lo mejor esté en torno a habilidades, con contenidos básicos, que no sea abarcadora de contenido como la de hoy día. Tú sabes que desde que partió la PSU, la brecha entre los vulnerables y no vulnerables se amplió muchísimo. Un colegio vulnerable que tiene que estudiar toda la historia, toda la ciencia, no lo logra. Y por tanto hay más brecha, no menos brecha, con una prueba que se pensó que iba a ser la solución. No lo es. Entonces tenemos que abrirnos a pensar. Yo diría que eso que propuso la Leonor todavía está en un estado de pensamiento muy inicial. Y yo creo que los invito a ser actores, pero realmente con fuerza en el tema de la PSU. El gran problema que tenemos es que estamos frente a un consejo de rectores que finalmente no nos ha permitido movilizar la PSU. Yo creo que tenemos que movilizarla, de verdad. Pero vamos a hacer una orientación especialmente para aquellos más vulnerables, con menos posibilidades, de cómo poder ampliar a la diversidad de asignaturas, porque justamente eso trata la exploración, de que no se dé por lo más fácil, por los profesores que tengo, y termino justamente eliminando la electividad, que es lo que sucede. Respecto a las capacidades y a las habilidades, la Ley General de Educación no indica que tú tengas que generar todas las habilidades y las capacidades, de hecho, en un nivel. Nosotros, frente al Consejo Nacional de Educación, respondemos por un ciclo.
Por lo tanto, lo que nosotros nos pide el Consejo es que determinemos que la educación sea integral y que todas las dimensiones se den, sea optativos u obligatorios. Para este ciclo no postula que en forma obligatoria todos los estudiantes tengan que recibir todo de la misma manera. Y yo vuelvo a insistir, nosotros vemos los horarios en los colegios y detrás de los horarios siempre hay educación física, y lo más probable es que va a seguir estando educación física porque un director sabe que debe darle educación física. ¿Ustedes creen que algún director de los colegios emblemáticos duda que no tiene que dar una tremenda cantidad de educación física a sus estudiantes? Ni uno lo duda. Va a estar y van a ocupar, como siempre lo han hecho, sus horas de libre disposición. El punto es que hoy día estamos conociendo que el horario tiene unas horas que se llaman de libre disposición que probablemente no sabíamos. Hay personas que me han dicho, oye, yo pasé por la universidad y nadie me dijo que existían esas horas. Obvio, no sabía que existía una libertad en los proyectos, puede ser. Entonces, yo de verdad apuesto a que aquí la capacidad tenemos que creer en los directores. Y por tanto, sabemos que esos directores van a tomar medidas en torno a las capacidades también. Tienen libertad en horario para poder completar y está ofrecido de una manera. Distinto sería que no hubiese ni un programa, ninguno ofrecido en educación física, ninguno ofrecido para que el profesor pudiera tomarlo su hora de disposición, pero estamos ofreciendo 4 programas. Es decir, estamos respondiendo al Consejo de otra manera. No en todos los ciclos se responde de la misma manera. Hasta 7º obligatorio. De ahí hacia adelante, demos la opción de la electividad. Eso va a cautivar a los estudiantes. Creemos que puede ser que nos comprometa más. ¿Cuántas de aquí no han salido educación física? Sabemos que un 60% de las mujeres tienen justificativo en 3er y 4º medio de educación física. Sabemos. Bueno, probablemente si tienen la opción de tomar un electivo, las mujeres especialmente, mucho más atractivo para ellas, probablemente funcione. Apostemos a que es otra forma. No es que no se esté completando la capacidad desde la ley que nos pide una educación integral, no. Son distintas maneras de ofrecer esas capacidades dependiendo de los estudiantes y de su etapa. El tercer tema tiene que ver con la calificación. A ver, respecto al decreto 924, va en el decreto mismo de 3er y 4º medio. Debajo del plan se indica que es obligatorio el 924. Está escrito. Por lo tanto, es decreto supremo, porque esto es firmado por el presidente. Entonces, queda explícito. Para tu tranquilidad, queda explícito. Y firmado por el presidente. El 924 es obligatorio. Por lo tanto, todo establecimiento en Chile tiene que ofrecer religión. Estamos hablando de la religión que sea, ¿cierto? Y el resto de los estudiantes, en este caso, una vez que ya optan por el mismo canal, como lo hablamos, es decir, van a recibir su carta, se va a mandar la misma carta a la casa, no se va a poner electivo, se va a mandar la carta. Usted, papá, ¿opta por darle religión a su hijo? Sí. En ese minuto ese colegio tiene que ponerle el profesor. Ahora, ¿qué pasa con los que dicen no? El colegio va a tener que ofrecer esas otras 3 alternativas para que no queden como han quedado afuera. Y lo cuarto tiene que ver con los conceptos. Yo sé que esa es una preocupación para ustedes. Y ojalá viéramos una solución. No hay una respuesta por ahora porque es decreto supremo. Es decir, cambiar la nota significa y que el presidente derogue ese decreto. Pero está en la mira, y si esa es una buena opción, podría hacerse algo al respecto. Entonces, no hay una respuesta. Por ahora van a tener los alumnos una nota más, como tú lo dices, por ahora. Pero a lo mejor se le puede dar solución. Yo no tengo la respuesta, pero sé que se está conversando. Como algo a lo mejor interesante. Vamos a hacer 2 canales. Uno es el canal PSU 2020-2021, que es el que sabemos de inmediato que no va a ser posible modificar como quisiéramos. Y ese vamos a trabajar para que en diciembre de este año estén los temarios. Esos temarios tienen que dar el ancho con la propuesta que va a tener ese alumno de 3º y de 4º medio. Y en ese sentido hay un trabajo de la unidad de currículum con el DENRE para chequear, ambos equipos trabajan juntos para chequear que esa prueba sea justa. Ahora, dentro de todo lo que se puede, porque es bien inamovible, pero quiero decir que sí queremos anticipar la entrega de los temarios ahora en diciembre para los 2 años, para generar tranquilidad. En paralelo se está generando la posibilidad, yo de hecho voy este miércoles al Consejo de Rectores a exponer esta nueva propuesta,
No es que yo vaya a hacer una diferencia en lo que ha pasado, pero quiero decirles que hay una preocupación de los rectores. Escucharon a la Leonor Varas, que hizo un análisis respecto a que las habilidades serían centrales, que habría que girar la prueba de habilidades. O sea, yo creo que ahí hay bastante movimiento, pero eso podría ser probablemente a 3 o 4 años, los primeros cambios. Entonces, en el intertanto hay que adelantar temarios justos para los estudiantes y para los profesores, que son lo más importante. ¿Cuándo hay que presentar programas propios? Porque en este escenario, si uno quiere presentar un programa propio en septiembre, se viene bastante encima la posibilidad. Entonces, yo diría que hay que tranquilizarse, que se conversó con la superintendencia para que no tenga ninguna posibilidad de controlar a nadie, porque esta es un pequeño de transición, en donde no podemos pretender tener un programa propio a esta altura. O sea, sería una locura, porque de verdad primero tiene que salir la fase, si no lo tenemos. Entonces yo pienso que hay que agregar un estudio, una lectura importante, y probablemente empezar a transitar en la medida que ustedes puedan, pensando que el 2021 ya podrían estar en condiciones de presentar un plan propio, que son las horas. Si ustedes van a quedarse con estas horas o no, con las propuestas. Ciencias de la ciudadanía es una asignatura un poco de la ciencia cotidiana doméstica, es decir, el refrigerador, la refrigeración, y aparecerá un profesor con conocimientos básicos para poder trabajar la química que puede haber detrás, los componentes y los compuestos y cómo funciona y qué impacto tiene en el ambiente. Vamos a las vacunas, hay módulos, 6 módulos que son algunos de biología, otros de física, otros de química, y se pueden elegir con módulos. Por lo tanto, también va a ser un curso que se va a poder dar con alumnos del tercer y cuarto medio juntos, también, en este caso. En ese caso, sí usted tiene que tener en consideración que se hizo pensando que existen pocos profesores especialistas. Por lo tanto, se espera que un profesor con conocimientos básicos, es una asignatura con conocimientos básicos que lo que pretende es responder cosas de la vida diaria en torno a la ciencia. Por lo tanto, uno espera que un profesor pudiera darlo, tanto de física como de química, ¿ya? Pero también existen estos módulos.